Bienvenidos compañeras y compañeros del curso de Tecnologías de la Información de Avances e Inteligentes Personas. Bien, continuamos con la inserción de elementos. Lo encontramos en el curso virtual. Aquí dice guía práctica de inserción de elementos, es lo que les va a ayudar. Es la guía de esta parte de inserción de los elementos que se solicitan en el proyecto. Bien, siguiente tema sería crear tablas. La forma de insertar una tabla, nos vamos a la pestaña insertar y buscamos aquí tablas. Aquí es donde nos muestra qué tamaño de tabla podemos insertar. Vamos a hacerlo, pero primero hay que ubicar en dónde queremos insertar la tabla. Vamos a ponerlo aquí debajo de la que ya habíamos insertado, nada más como ejemplo. Le damos a insertar tabla, vamos a ponerle 3x3, 3x4, 3x3. Esa es la forma de insertar una tabla. Una vez que insertamos la tabla nos presenta las pestañas de acuerdo a de donde estemos ubicados, que en este caso sería diseño y presentación para configurar nuestra tabla. Bien. Vean, la tabla se puede insertar en un lugar específico y organizar. Por ejemplo, aquí puedo disminuir el tamaño. Vean dónde la sujeto. Hago clic y le puedo disminuir el tamaño. Puedo configurar aquí. En esta cruz podemos seleccionar toda la tabla. Hacer clic con el derecho, nos vamos a propiedades y aquí donde dice tabla podemos configurar la forma en que se presenta la tabla, ya sea centro, por ejemplo, otra vez propiedades de la tabla, o a la derecha. Vean, la tabla se va ajustando a la configuración que le estamos dando. Por ejemplo, vamos a donde estaba, volvemos a propiedades. Luego aquí tengo para ajustar el texto, o sea, el contenido, el texto alrededor de la tabla. Aquí, por ejemplo, si le doy así, vean lo que pasa. Si me muevo la tabla, ya una vez que lo configuramos alrededor del texto, lo que pasa es el texto se va a acomodar alrededor de la tabla. Si yo lo muevo un poco más para allá, el texto se acomoda alrededor de la tabla con esa configuración. Bien, podemos ir a diseño, podemos diseñar nuestra tabla. Aquí tenemos los diferentes formatos, puede ser así, por ejemplo. Vean, la primera columna está de un color, igual la primera fila tiene un encabezado. Esta es una forma. Ahora, para insertar una fila, tenemos que ubicar donde termina la tabla, fuera de las filas, y dar enter. De esta forma insertamos una nueva fila. Igual aquí, por ejemplo, como ya está configurado con un diseño, ese diseño lo permanece así. Igual puedo cambiarlo, por ejemplo, así. Vean, este color, esta fila. Para seleccionar una fila me puedo ubicar en la esquina, en la orilla izquierda, y hacer clic. De esa forma selecciono toda una fila. Para seleccionar una celda, cuando el ratón está en esta forma, hago clic y se selecciona una celda. Para seleccionar varias celdas, puedo hacer clic y arrastrar
Ahí está, 2 celdas. Una vez seleccionado, aquí tenemos otra herramienta, por ejemplo, combinar celdas. Y puedo hacer combinar celdas y esta celda quedó en 2, esta quedan 2, queda una sola. Vamos a deshacer. Bien, de este lado deshacer. ¿Qué más podemos hacer? Como ven, aquí podemos darle diferente alineación al texto. ¿Dónde lo encontramos? Aquí dirección del texto. Se hace un clic derecho en la celda, clic derecho, y nos vamos a dirección de texto y nos presenta cómo podemos alinear el texto, ya sea de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, en esa orientación vertical. Podemos seleccionar así, vean cómo se alinea de nuevo el texto. Puedo reducir este tamaño. Okay. Es como ir haciendo un horario en el cual ustedes pueden poner los días de la semana y aquí las materias en cada celda, el horario y las materias. Bien, ¿qué más podemos hacer? También podemos, una vez seleccionado, por ejemplo, haciendo clic y arrastrando, podemos en la pestaña inicio darle borde a la celda, sombreado a la celda, un color diferente. Eso es que nosotros establecemos en cada celda el borde. En el diseño, en este caso, nosotros configuramos el diseño, los predeterminados. Aquí podemos elegir y podemos configurar el diseño del sombreado y bordes. Vuelvo aquí a pestaña inicio en borde y sombreado en la parte inferior. Puedo escoger también el tipo de borde, aquí por ejemplo el ancho, el estilo, ¿sí? Y si es en forma cuadrada o todo, y le damos a aceptar y vean, cambió el borde. Vuelvo otra vez, cambió el borde nada más. En bordes aquí, ir a borde y sombreado, y aquí en sombreado puedo escoger el color a todo, el color a todas las celdas. Vamos a aceptar y vean. Bien, cuando insertamos una tabla, por ejemplo al inicio de una hoja, insertamos una tabla, resulta que yo quiero mover, hagan de cuenta que es la primera hoja, yo quiero mover esta tabla que inserté un poco más abajo. Bien, una forma rápida de hacerlo es ubicarme en la primera celda, que esté el cursor parpadeando ahí, y darle enter. Y vean, bueno, voy a hacerlo con un documento nuevo para que se observe la diferencia. Aquí a la primera celda, estando el cursor ahí, le doy enter y esto hace que aparezca un lugar, una línea en la parte superior para insertar para comenzar a escribir un párrafo, y la tabla la mueve más abajo. Sí, esa es la forma de agregar espacios a una tabla que a lo mejor algunos no conocen, desconocen. Bien, para agregar una fila, ya lo dijimos, en la parte donde quieren agregar la fila, al final de la tabla donde está el cursor parpadeando, ahí damos un enter y se agrega una nueva fila. Para seleccionar una columna, vean, con el ratón está de esta forma, hacemos clic
y podemos seleccionar una columna. Una vez seleccionada la columna, hacemos clic derecho. Vean que podemos ya sea combinar las celdas, eliminar la columna o bien insertar una columna a la derecha, a la izquierda, o filas encima, filas abajo, o insertar solo las celdas. Por ejemplo, si yo le doy que inserte la fila, vamos a que se vea la diferencia. Voy a darle una sombreado aquí así y le vuelvo a dar clic, le doy insertar filas a la izquierda. Vean, lo movió hacia la derecha y insertó otra fila. Vamos a deshacer, voy de nuevo a insertar a la derecha. En este caso, a insertar a la derecha conserva el formato de la celda de la columna derecha. Si aquí vamos a hacerlo de nuevo, si esto lo tengo alineado, centrado, y selecciono esta primera columna, le doy insertar a la derecha y vean, este formato es el mismo que este otro. Toma el formato de la columna derecha. Bien, ¿qué más? Vamos al documento original. Voy deshaciendo lo que explicamos. Esto ya lo explicamos. Bien, vamos a ver cómo hacer que nuestra tabla, aunque esté larga, presente una fila de encabezados que se va a repetir en cada hoja. Veamos este ejemplo. Por ejemplo, tengo esta tabla con datos, ahí está, que abarca 2 hojas. ¿Sí? Lo seleccionamos y le damos un formato, un diseño. Vamos a darle un diseño. Por ejemplo, este por ejemplo. Bien. Tenemos el diseño y vean que no, en la siguiente hoja no tiene el encabezado. Bien. Seleccionamos la primera fila y le ponemos así fila de encabezados. Y fila totales. Por ejemplo, si selecciono totales, me va a dar al final los totales, una marca de totales. Bien, aquí dice para repetir filas de títulos en una tabla. Desde el principio, para lo cual es necesario configurar la tabla. En la pestaña diseño debe estar activada la fila encabezados. Okay, ya la tenemos activada. En presentación encontrar la opción de repetir filas de títulos. En presentación, aquí repetir filas de títulos, vamos a buscarlo. Repetir filas de títulos, ok, pero debemos estar ubicados en la primera fila, así, y luego repetir filas de títulos. Ya está activada. Ahora veamos qué pasó. Miren, ya en la siguiente hoja repite la fila de títulos, siempre y cuando tengamos seleccionada la primera fila, que es el título, y hacer clic aquí donde dice repetir fila de títulos. Hasta ahí es ejemplo de cuando una tabla es extensa y podemos repetir el título en la siguiente.
Bien, hasta ahí lo de insertar tablas. Terminamos.